La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con 136 artículos y se estableció como un documento con las normas que rigen al país en 1917. No es la primera constitución que tuvo México, sino la cuarta. Bueno, y si es la cuarta, ¿qué pasa con las demás? Muy bien, quédate aquí para un pequeño repaso. Primero, ¿qué es una constitución? En palabras sencillas, es la ley de un estado, que determina los derechos y obligaciones de los ciudadanos y que se encarga de delimitar el poder de las instituciones públicas. Veamos, sería algo así como la ley de las leyes. Desde que nuestro país se convirtió en una nación independiente, se han establecido diversas constituciones que son el resultado del movimiento histórico y las circunstancias políticas y sociales por las que atraviesa el país en determinada época. Antes de la Guerra de Independencia, México se regía por las leyes que se imponían desde España, con la Constitución de Cádiz, decretada por Cortes Generales españolas reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Esta fue la primera constitución promulgada en España y una de las más liberales de su tiempo. Solo estuvo en vigor 2 años hasta el regreso de Fernando VII al poder. Ahora, la primera constitución mexicana en aparecer es la Constitución de Apaxingán de 1814. La Constitución de Apaxingán, o Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue promulgada el 22 de octubre de 1814. José María Morelos publicó los Sentimientos de la Nación el 14 de septiembre de 1813, que establecían, primero, que la soberanía debería recaer en el pueblo, la división tripartita de los poderes supremos, el derecho de ser escuchado en un juicio y la abolición de la esclavitud, entre otras cosas. Todos estos estatutos se vieron reflejados en dicha Carta Magna. Aunque esta constitución surge en un escenario bastante turbio, ¿sabes? Después de la Guerra de Independencia y la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos queda con la enorme tarea de encaminar al país hacia una independencia real, es decir, un nuevo gobierno. Entonces se forma un congreso y ese gobierno tenía que crear un gobierno independiente. Para que esto fuera posible, debía de haber ciertas reglas que cubrieran los puntos importantes por los cuales la gente luchó. Por ejemplo, declarar la independencia de México, obviamente, prohibir la esclavitud o decretar una división de poderes, aunque aquel texto se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, así que traía ideas españolas ya arraigadas en México, como leía por ejemplo su primer artículo: la religión católica, apostólica y romana es la única que debe de profesar en el Estado. Que, bueno, eran tiempos diferentes, y aunque venían en ella cosas más interesantes, como la ley debe de ser para todos, esta constitución nunca entró realmente en vigencia, porque en 1815 Morelos fue fusilado. Unos años más tarde llegaría la Constitución de 1824. Tuvieron que pasar 10 años para que al fin se promulgara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre de 1824. Para esto, tuvo que haber muchos tratados y otras tantas batallas, para que los que lucharon por el bienestar de México vieran al fin el fruto de sus esfuerzos y se sacudieran aquel primer tropiezo que tuvieron, que terminó en que por un tiempo existiera el Imperio Mexicano, que fue lo que pasó cuando Morelos murió y subió al poder Agustín Iturbide. Más de uno se dijo: dejar de ser la Nueva España para pasar a convertirnos en el Imperio Mexicano no es exactamente una mejora. Afortunadamente, esta gente siguió luchando e Iturbide abdicó en 1823, con lo que se estableció un supremo poder ejecutivo. Naturalmente, hubo un choque de ideales. Unos decían que había que copiarle a los vecinos del norte y formar un conjunto de Estados Unidos entre sí, pero otros creían más en el modelo de los estados libres. Los primeros ganaron diciendo, según ellos, que eso era lo que quería la gente, y se firmó la Constitución que puso a Guadalupe Victoria como el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos. Al menos el primer artículo ya dejaba en claro la independencia del país. Bueno, algo es algo, ¿no? Después vendría la Constitución de 1857. Algo debió de salir realmente mal, o quizá resultó que eso que era lo que la gente quería no era exactamente lo que la gente quería, y varios territorios comenzaron a pelear por su independencia. Algunos solo querían ser realmente libres, otros querían pertenecer a otro conjunto de estados, pero no los mexicanos. El gobierno quiso poner orden y entonces declaró que ahora México era una república federal. El 23 de octubre de 1835 se suplantó la Constitución de 1824 con el proyecto que daría las bases para la nueva Constitución. Al año siguiente, el 30 de diciembre de 1836, vio la luz la Constitución conocida como las 7 leyes o Constitución del régimen centralista. No tardó para que se decidiera que debía de haber nuevas leyes, más adecuadas a la situación. Si hay que señalar a alguien dentro de todo este mitote, ese sería Antonio López de Santana, quien endeudó el país y vendió otra parte. En realidad eso es muy oficialista y creo que se prestaría mucho para el debate, pero ya te hablaré de Antonio López de Santana con
calma. Este monigote va a promover la constitución del régimen centralista. Estas medidas van a provocar la declaración de independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. Las 7 leyes establecían, entre otras cosas, que se le otorgaba la ciudadanía solo a aquellos individuos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos. Excepto los trabajadores domésticos, porque estos sí no tenían derecho ni para votar. ¿Clasismo? ¿Dónde? Ahora los liberales, que desde la independencia venían diciendo muy chido todo, pero ¿cuánto de veras vamos a ganar? Ellos pusieron un verdadero orden con el Plan de Ayutla en 1854, que destituía a Antonio López de Santana. Eventualmente quedó la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. Esta nueva Carta Magna de ideología liberal, redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort, la cual tenía como fin construir a la nación bajo la forma de la República Democrática, representativa y popular. Esta Constitución quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre. Y como no todos pueden quedar contentos, esto ocasionó un conflicto, el cual se le conoce como la Guerra de Reforma, en donde la nación estaba dividida en 2 grandes partidos, liberales y conservadores, los cuales ambos luchaban por sus ideales. Claro, esto es un resumen, no me linchen señores críticos y oficialistas. Y así llegaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El 5 de febrero de 1917 se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Carta Magna de 1917, donde se buscaba garantizar las demandas de los grupos que participaron en las luchas revolucionarias. La Constitución de 1857 ya separaba el Estado de la Iglesia. Gracias al cielo. Y era mucho más clara, dados los conflictos que lo obligaron a nacer en cuanto a cosas como la ciudadanía mexicana, los derechos y obligaciones del ciudadano, o por ejemplo, la libertad de expresión. Había mucho sobre cómo ser mexicano, pero faltaban puntos sobre cómo operar el gobierno, y de eso se encargó la Constitución de 1917. Se eliminaron, por ejemplo, la reelección de la presidencia. Y ahora, todo comenzó con el movimiento revolucionario, que arrojó el asesinato de algunos presidentes, como Francisco Ignacio Madero, o el derrocamiento de otros, como Victoriano Huerta. El triunfo de los revolucionarios dio paso a cambiar la Constitución. Si exigían algo, había que hacerlo efectivo, ¿o no? Muchas sesiones de Congreso después, o mejor dicho, muchas acaloradas discusiones después, el 5 de febrero de 1917 se firmó la nueva Constitución, llamada oficialmente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además entró en vigencia hasta el 1 de mayo. En su momento fue considerada como una de las constituciones más adelantadas o avanzadas del mundo. Esta constitución logró lo que otras no: legitimar al gobierno y centrar el poder. Desde su promulgación hasta la actualidad, la Constitución de 1917, que cuenta con 136 artículos divididos en 9 títulos, y desde entonces no se ha cambiado. Solo ha sido reformada más de 700 veces, o como algunos le dicen, parchada, acomodada, retocada, modernizada, renovada, rejuvenecida, modificada, actualizada. Basta, creo que ya me entiendes. A veces para bien, otras no tanto. La actual se parece mucho a la de 1857 en cuanto a las garantías individuales, pero responde a intereses más específicos respecto al orden del gobierno, que es donde más se ha cambiado. Sea como sea, ya van 102 años desde que se firmó y contando. Ahora, resumiendo todo esto, sería la Constitución de 1824, la Constitución de 1836, la Constitución de 1857 y por último, la Constitución de 1917. Bueno, ahora ya sabes más acerca de las constituciones que han regido este país. Si te gustó este trabajo, suscríbete, dale manita arriba, comparte, comenta y nos vemos en la siguiente. O nos escuchamos.